escalada regional. Estaremos grabando la actividad organizada por Tzavta Usina Cultural, el periódico Nuevación, el partido político Meretz Argentina, el Centro Progresista Judío de Chile, Meretz Uruguay y Meretz Venezuela. Queríamos compartirles que tuvimos una respuesta de convocatoria e inscripción muy alta y por tal motivo vamos a estar compartiendo la charla luego en el canal de YouTube de Meretz Argentina para quienes quieran volver a escuchar lo que se comparte el día de hoy y para las personas que no tienen la posibilidad de ingresar en el momento. Les contamos también que la canción que acabamos de escuchar al comienzo es una canción que incluye la voz de Amit Mann, paramédica que fue asesinada por Hamás el 7 de octubre. Pueden escuchar esta canción junto con otras en la sección La Canción de la Semana en el canal de YouTube de Meretz Argentina. Lamentablemente tenemos que informar en el día de la fecha el fallecimiento de Israel Lito Bolig a sus 93 años. Lito fue un activista de nuestro movimiento en Buenos Aires durante muchísimo tiempo, durante prácticamente toda su vida. Fue uno de los fundadores de Tzavta, activista de Mapam y luego de Meretz. Quienes lo conocimos, lo recordamos siempre con el mayor cariño, incluso a la distancia, ya que Lito se encontraba pasando sus últimos años en Israel. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia y dedicaremos esta actividad a su memoria. Ahora sí, comenzaremos con la propuesta de actividad. Sabemos desde ya que no podemos prever el futuro, pero en un contexto de constante incertidumbre, poder analizar de la mano de especialistas nos brinda herramientas para tener reflexiones más formadas y profundas. Les presento a nuestros oradores de hoy: Kevin Ari Levin, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia, ex becario de Fulbright, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, presidente de Meretz Argentina, docente y disertante en diversas instituciones de la comunidad judía y del ámbito académico. Nos acompaña también Ignacio Rushansky, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, MA en Asuntos Internacionales de New School, magíster en Ciencia Política de la UNSAM, licenciado en Sociología y profesor en Sociología de la UBA, profesor adjunto ordinario en la Universidad Torcuato Di Tella, fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET y coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Autor de Jerusalén Abierta, Conflicto Étnico y Neoliberalismo durante el gobierno de Nir Barkat, 2009-2018, TCO-UBA, entre otros libros, capítulos y artículos en editoriales y revistas nacionales e internacionales. Les agradecemos a ambos que nos estén compartiendo en esta tarde su conocimiento. Agradecemos a todas las personas que están presentes y para comenzar, si te parece bien, Kevin, te preguntamos cómo llegamos a esta situación en la que nos encontramos hoy en día. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, Valeria, por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar acá. Nos parecía que era necesario tener un espacio de estas características porque sabemos la incertidumbre, en muchos casos también la soledad que generan estos momentos tan tensos para quienes nos interesa la región, para quienes nuestra identidad está atravesada también por lo que pasa en la región, así que celebro, más allá del contexto espantoso que nos toca vivir y analizar, la gran convocatoria que tenemos y les agradezco por estar acá. No puedo dejar de mencionar que estamos también comenzando la conmemoración en el calendario hebreo de Tisha B'Av, y aunque puedo llegar a tener el physique du rol, no soy rabino, pero que sí mencionar que esto es una oportunidad también para reflexionar, teniendo en cuenta que es la conmemoración donde tradicionalmente se recuerda la destrucción de los templos, recordar también la dificultad que implica la vivencia compartida, las dificultades que implicó llegar hasta este momento y la creación del Estado de Israel y los enormes desafíos que hay por delante, no solamente en términos de seguridad y paz, que eso es lo que vamos a hablar ahora, sino también en términos de convivencia democrática,
que también están profundamente amenazados hoy en día en la realidad israelí. Y que estamos también a 310 días desde el 7 de octubre, y que todavía hay 115 personas en un cautiverio ilegal secuestradas en la Franja de Gaza, sin saber cuántas están vivas o cuántas ya no están con nosotros. ¿Cómo llegamos a esta situación? Es difícil poner una fecha de inicio, pero sí está claro que el 7 de octubre abrió un nuevo capítulo en la región. Un nuevo capítulo que en realidad podríamos dividir también en etapas, pero hasta el 7 de octubre, si hubiésemos tenido una charla de estas características, el tono habría sido muy diferente. Y ya antes del 7 de octubre había una preocupación muy grande sobre la relación entre Israel e Irán. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los cambios en la región en los últimos años implicaron para Irán un aumento de su presencia y de su influencia en varios escenarios locales, ni hablar en el Líbano, sobre el cual vamos a hablar bastante hoy, me parece, donde Hezbollah emergió como la principal organización política, en Irak, donde el vacío que generó el fracaso de la intervención estadounidense y otros países también hizo que la influencia iraní creciera, en Yemen, donde la llamada primavera árabe generó la toma del poder de los hutíes, que ahora también ejercen un rol protagónico en el conflicto que estamos viendo hoy, y también Irán mismo, que tuvo Estados Unidos y sus aliados tuvieron una estrategia de contención hace cerca de una década cuando se firmó el acuerdo nuclear iraní, pero una vez que este acuerdo fue abandonado bajo la administración de Donald Trump, se abrió el camino de Irán hacia un programa nuclear que despertó mayores alertas y que generó una nueva inestabilidad regional. Ahora, el 7 de octubre cambia esta situación, la empeora en muchos sentidos, y una de las primeras lecturas que se hace en Israel sobre esto es que el 7 de octubre había sido el golpe de uno de los múltiples tentáculos que tenía la presencia iraní en la región. Sobre esto hay no poco debate sobre la autonomía que tuvo Hamás. Está claro que Irán no respondió a la guerra como Hamás habría preferido, buscando mantenerse al margen, interviniendo a través de sus proxies y en ninguno de los casos entrando directamente a una guerra, pero sí manteniendo una actitud de parte del llamado eje de resistencia, que es como podemos denominar a Irán y a sus aliados en la región, no se mantuvieron del todo al margen en la guerra. Y esto fue particularmente notable en el caso de la frontera entre Israel y el Líbano, donde casi todos los días presenciamos algún tipo de enfrentamiento entre fuerzas. Está claro también el caso de los hutíes, donde desde que empezó la guerra hubo más de 200 ataques en navegación comercial por el Mar Rojo, con impacto fuertísimo sobre el comercio internacional. Y esta nueva situación que generó el 7 de octubre, una guerra terrible que no tiene señales de estar por terminar, a pesar de que hay negociaciones continuas sobre las posibilidades de un cese al fuego y la liberación de los 115 rehenes que siguen en Gaza, tuvo dos grandes hitos en los últimos meses. Uno fue en abril y el otro es lo que estamos viendo ahora. Y lo que estamos presenciando, esta incertidumbre que todos sentimos, tiene que ver también con una relación que siempre había sido tensa, pero que perdió todo rasgo de posibilidades de ser predecido. El conflicto, la hostilidad de los dos países se volvió menos predecible. Sabíamos o teníamos cierta noción antes de que nadie quería la guerra, y sigo sosteniendo, por cierto, que la mayoría de los actores que están involucrados en este conflicto no quieren una guerra regional. Eso está claro en el caso de Estados Unidos, está claro en el caso de Irán, y diría que también en el caso de Hezbollah, pero no está tan claro, o me atrevería a cuestionar este planteo, en el caso de Hamás y los hutíes. Pero más allá de eso, es importante entender que estos hitos de abril y de ahora, particularmente a partir de la política de asesinatos selectivos de Israel y un intento de restaurar el poder de disuasión, nos pone en un camino mucho más incierto. Está claro que hay intentos muy fuertes para evitar una escalada regional y que los principales actores la quieren evitar, pero nadie acá está exento totalmente de cometer errores y nadie tiene todas las cartas en su mano. Por lo tanto, estamos ante una serie de acontecimientos que no terminaron del todo. Hay una promesa
por parte de Irán y de Hezbollah de responder ante los asesinatos de Ismail Haniyeh y Fuad Shukra, a pesar de que el asesinato de Ismail Haniyeh, debo decir, no fue atribuido por Israel. Israel solamente tomó responsabilidad por el de Fuad Shukra en un suburbio de Beirut, no por el asesinato realizado en Irán. Y ahora en esta situación está menos claro cuáles son las líneas rojas que se van a marcar. Y creo que en muchos sentidos la dinámica de la región de los próximos meses la va a marcar la respuesta iraní, que se viene haciendo esperar. La espera me parece que es parte de la estrategia, genera un desgaste enorme y ambas partes están buscando hacer lo posible para transmitir un mensaje fuerte a su sociedad, a sus aliados y a sus enemigos. Y esta es la dinámica que creo que es bastante peligrosa, pero que todavía tenemos que ver cómo se desarrollan varios pasos y creo que no me quiero pasar con el tiempo, pero me parece que por ahora es suficiente y estoy esperando con ansias escuchar también el análisis de Ignacio, con quien queda claro, es un placer también compartir este panel. Gracias, Kevin. Ahora sí, Ignacio, queríamos saber si nos podrías compartir tu mirada sobre el escenario que nos trajo hasta lo que estamos evidenciando hoy en día. Bueno, cómo no, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias Valeria y Kevin por invitarme, por compartir este espacio, también es un gran gusto para mí y gracias a todos los que nos acompañan. Retomo algunos puntos que marcó Kevin que me parecen importantes. En primer lugar, el tema de la soledad me parece un eje compartido probablemente, cosa que es bastante notable, como muchos nos hemos hallado conectados y empatizando desde una sensación de soledad, sobre todo a nivel intelectual y espiritual muy grande, más allá de lo religioso, me refiero a lo espiritual, sobre todo en lo que hace al reconocimiento de la humanidad de unos y otros en toda esta situación, especialmente de los rehenes desde que se produjo el 7 de octubre. También vinculado a esta nueva temporalidad que augura el 7 de octubre, a propósito de la fecha en que nos encontramos. Me parece que es notable como también esto hace que sean releídos tantos episodios de la historia del pueblo judío en general. Cómo puede entrar en la liturgia, en las oraciones de tantas comunidades, de todas las corrientes del judaísmo, el recuerdo, el pedido de justicia, de liberación de los rehenes y, por supuesto, cómo entra en la memoria colectiva en Israel, como sociedad, como pueblo. Ahora también esto implica una serie de rubicones, ¿no? De puntos sin retorno. En la medida en que se cruza ese rubicón, ya entramos en nuevas arenas y ese también es un término que suele mencionarse bastante cuando pensamos un poco en el dónde nos encontramos, porque a esta sensación de soledad tendríamos que ubicarla precisamente en coordenadas que no son raras, y justamente en cómo releemos tantos episodios de nuestra historia. Hoy tenemos Tisha B'Av, pero también cómo afloran nuevas expresiones de antisemitismo mezcladas con antisionismo y las tensiones que esas categorías generan en distintos espacios institucionales, de gobierno, académicos, a nivel agrupaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. Así que, bueno, esto ha implicado un antes y después en general, indudablemente, eh, para acompañar y también complementar otra cosa que marcaba recién Kevin. Tal vez podemos señalar un poco en qué condiciones se encuentran los actores que están participando hoy por hoy de esta escalada de tensión que decimos entre los tantos Rubicones. Está también el episodio, por supuesto, del 13 de abril, cuando Irán bombardeó directamente y por primera vez el Estado de Israel, en lugar de hacerlo a través de sus proxies, de algún aliado, de sus fuerzas en Irak, en Siria, o bien valiéndose eminentemente de Hezbollah. Y acá un elemento significativo es que nosotros ya sabemos lo que es la experiencia de que Irán bombardee Israel. También se dijo mucho hace unos poquitos meses cuando esto ocurrió,
que hubo mucha anticipación y también que fue muy comentado, muy anunciado el hecho en sí mismo, es decir, aquello que se produciría, por lo cual hubo condiciones para que Israel pudiese prepararse. Y acá nos encontramos también, como marcaron Valeria y Kevin, en un contexto hiperdinámico y sensible, con información muy fluida, y de hecho, fluida es la palabra con la que se describe en distintos informes el momento político en Irán, donde nos encontramos en un país que acaba de reponer una figura presidencial tras la muerte un tanto extraña, podríamos decir, de Ebrahim Raisi a partir del accidente de helicóptero y en un contexto socioeconómico pésimo desde hace años a partir de las sanciones norteamericanas reimpuestas en la medida en que se cae el acuerdo nuclear, o mejor dicho, que Estados Unidos se retira de ese acuerdo con la presidencia de Donald Trump. Sanciones económicas que pesan sobre una economía limitada, con un nivel de desempleo altísimo, con inflación, recesión que por años se van agudizando, más un malestar social más que considerable y sobre todo documentado a partir de informes de organismos internacionales y de las demandas de la propia sociedad civil frente a la represión muy cruenta a distintas minorías étnicas, religiosas, pero especialmente y notoriamente lo que fue el caso de las mujeres. Y acá, sensiblemente, el grupo de las mujeres más jóvenes, chicas adolescentes que protestan contra las restricciones que impone el régimen iraní. Entonces tenemos un clima de protestas desde hace años, desde la muerte de Mahsa Amini, hace 2 años, si no me equivoco. Por lo tanto, se van acumulando malestares, también esto impacta en el repudio que tienen ciertas minorías marginadas, comentaba en Irán, que algunas de las cuales se van volcando también a la violencia política y mezclándose esto también con situaciones que van más allá de Irán, que van emparentándose con la situación de esas mismas minorías, por ejemplo, en Afganistán, o sea que de repente los temas de seguridad van vinculando a Irán con países vecinos. Habría que recordar el atentado de ISIS a principio de año, en conmemoración de la muerte del general Soleimani. Entonces, tenemos un país que está atravesando distintos tipos de malestares y el presidente flamante que recién ha comenzado a asumir, Masoud Pezeshkian, es de una línea moderada en relación a lo que el gobierno iraní, bueno, el líder supremo autoriza que se presente a elecciones, ¿no? Y venimos con un nivel de participación electoral bajísimo en Irán y justamente las elecciones que dan paso a la asunción de Pezeshkian, quien recién comienza a ejercer el cargo, como decía, son bastante ilustrativas del malestar social, del repudio que tiene la población frente a un país en el cual básicamente se pide ni siquiera una especie de que se vayan todos, como no sé, familiar en el caso argentino, sino que se piden la caída del régimen. Bueno, en la primera vuelta electoral la participación fue de menos del 40%, o sea, fue un punto bajo histórico que solamente se recuperó un poco en el balotaje, donde se impuso Pezeshkian con 30 millones de votos en total, o sea, esto es aproximadamente la mitad de la población, alcanzando apenas un 50%, ¿no? 49,8%, ahí bordeando el 50%. Pero bueno, indicativo esto de vuelta, que es un presidente moderado dentro de lo que se ha permitido presentar en un clima de censura, de persecución política, y que en este momento se inscribe en una línea más bien de prudencia respecto a cómo administrar esta represalia, también anunciada, también postergada, cosa que permitió a Israel potencialmente también prepararse para esto, pero lo que sabemos hasta el momento es que dentro de esta línea moderada, en el contexto iraní, se prevé un ataque
posiblemente en territorio azerí o en Irak, en el Kurdistán iraquí, en presuntas bases del Mossad en estos países, evitando así causar, primero, bajas humanas, también avisando con tiempo a los gobiernos de estos países para prepararse, pero evitando atacar directamente a Israel. Esto también sería un nuevo episodio de la tensión entre Irán e Israel, porque tampoco han ocurrido ataques de este tipo a países que sean aliados de, o regiones que sean aliadas de Israel, pero más limítrofes o vecinas a Irán. De manera tal que, bueno, esta es una posición, la otra es la del líder supremo y la de la Guardia Revolucionaria, que tiende a priorizar un ataque contundente, mayor al del 13 de abril, directamente en territorio israelí, pero hasta donde sabemos al menos, también evitando causar pérdidas de vidas humanas e impactando más bien en blancos militares específicos. Esto es lo que trasciende en general, distintos informes y medios de comunicación. Por supuesto que todo lo que se comunica en estos términos hay que tomarlo con mucha cautela, pero también es indicativo de aquello que los gobiernos desean comunicar, y de manera tal que tenemos que considerar estos juegos de ambigüedades entre lo dicho, lo postergado y lo que no se dice, y también tener en cuenta en este mismo marco por qué el gobierno israelí y las fuerzas de defensa israelíes no alertan a la población más allá de las precauciones dadas desde hace 2 semanas, donde se está esperando constantemente un ataque que no llega, porque hay una economía también de eso, de no revelar qué es lo que se sabe de ese posible ataque inminente iraní, que puede producirse en cualquier momento, desde Irán, desde Siria, desde Irak, desde Yemen, y no agravar más también a un país ya conmocionado por una guerra cruenta y larga, por la situación de los rehenes y una economía israelí también gastada. Muchas gracias, Ignacio. Ya que hablamos de cómo llegamos, te pregunto a vos, tanto como a Kevin, si podemos ampliar un poco más sobre la situación en la que nos encontramos actualmente. ¿Voy yo? Sí, Sí. como quieras, Kevin, sí, sí. Dale. Bueno, a ver, en términos de... hay mucho para decir sobre la situación en la cual nos encontramos. En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que Irán considera que su capacidad de disuasión se vio perjudicada por el ataque que vimos a fines de julio. La disuasión es esencialmente un concepto que es una parte importante de las políticas exteriores tanto de Israel como de Irán. Es el planteo, el mensaje, básicamente la ilusión transmitida ante los enemigos de estos países de que un ataque va a ser demasiado costoso y por lo tanto van a evitar atacar. Frente a esta necesidad de restaurar su disuasión, porque la disuasión es algo que se disipa también cuando un país es atacado y no hay respuesta, Irán prometió que va a haber algún tipo de respuesta, como también lo hizo Hezbollah, a pesar de, como decía Ignacio, está claro que adentro de Irán hay una interna feroz entre un sector más moderado, y el nuevo presidente es visto como un moderado, también su principal asesor, Javad Zarif, también es visto como un moderado, muy crítico de la Guardia Revolucionaria Islámica, porque de todas formas tienen que convivir dentro de ese gobierno. Ahora, el tipo de respuesta que se genera puede variar mucho. Ustedes recordarán en abril, y es loco pensar que nos encontramos de vuelta en esta situación a solo 4 meses, lo cual ya es un indicio de las épocas que estamos viviendo, cuando todo el mundo esperaba una respuesta iraní, que fue muy anunciada. Irán optó por un ataque muy, muy, muy notificado de antemano, grande, pero también lento, en su mayoría interceptado sobre el espacio aéreo jordano, del cual llegó poco dentro de Israel. La mayoría de lo que llegó a Israel también fue interceptado por los sistemas de defensa aérea que tiene el país. Y solamente hubo una menor herida de la comunidad beduina. Y hubo una respuesta israelí, porque Israel también dijo, no podemos no atacar, no podemos no responder. Esa respuesta, sin embargo, ya casi nadie se entera, porque ya la respuesta iraní en abril y después la respuesta por parte de Israel significaba una intención de escalar. Ahora, si en abril la ofensa había sido
percibida como un nuevo paso en la escalada, acá Netanyahu tomó un paso más lejos, que es algo bastante poco característico de él, por cierto, tomar este tipo de riesgos. Si la respuesta en abril fue grande, pero muy avisada, esta respuesta tiene que ser más grande porque Irán calcula que la ofensa fue mucho mayor en este caso. Y el lugar, la forma en la que se hizo este ataque, es parte del mensaje. No fue solamente asesinar a Ismail Haniyeh, suponiendo que fue Israel, sino también hacerlo en el centro de Teherán, en el contexto en el cual fue. Esto, en primer lugar, pone en un lugar muy incómodo a Estados Unidos, cuya imagen queda perjudicada en el caso de que Estados Unidos supiera y lo haya permitido pasar, y queda también muy perjudicada en el caso de que Estados Unidos no supiera. Y su aliado, al cual Estados Unidos le viene mandando no menos de 12.000 millones de dólares desde que empezó la guerra, no se ve obligado a informar a su principal aliado internacional sobre este tipo de pasos. Ahora, esto hace que un conflicto que viene siendo indirecto principalmente o muy localizado, porque Israel en los últimos años tuvo algunos ataques específicos a científicos involucrados en el programa nuclear, a intereses iraníes en la región, se vuelve bastante más directo. Y esto implica una nueva, Ignacio hablaba sobre el concepto de economía, podemos pensar también en una economía de las represalias, cómo se marcan de vuelta las fronteras de lo que se puede hacer y no se puede hacer y dónde está la respuesta de cada uno. Hasta ahora Irán viene ejerciendo lo que algunos han llamado paciencia estratégica, entendiendo que el conflicto con Israel no estaba en el momento propicio para que Irán atacara, pero no queda claro hasta qué punto esto puede llegar a ser sostenido. Y esto hace que nos podamos hacer algunas preguntas válidas sobre, vinculadas a la situación en la cual estamos. ¿Fue afectado por el asesinato de Shukri y de Haniyeh por parte de Israel la predisposición de los enemigos de Israel de atacar? Muy probablemente no. ¿Podía Israel no hacer nada frente al ataque de Mashd al-Shams, los ataques constantes de Hezbollah, la intervención, básicamente el comercio israelí por el Mar Rojo está paralizado por el accionar de los hutíes? ¿Podía no hacer nada frente a esa situación? La respuesta también probablemente es no. Pero las características de lo que podía hacer Israel y el timing de la respuesta tenían mucha influencia. Acá el gobierno de Netanyahu decidió subir la apuesta sabiendo que se iba a llevar a una escalada de tensiones. ¿Cambió en la región la imagen que transmite el ejército israelí frente a sus enemigos? En cierta medida, porque demostró que el Mossad, las fuerzas de defensa y de inteligencia de Israel podían llegar a donde quisieran, incluyendo al mismo corazón de Teherán, para asesinar a la persona más protegida dentro del país. Pero probablemente no lo suficiente como para borrar la humillación de lo que fue el 7 de octubre o esconder las fuertes divisiones internas que tiene la sociedad israelí, que de nuevo se ven muy visibles y que están ante la vista de toda la región. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se realizó este ataque? Estos dos ataques. También hubo bombardeos en posesiones de los hutíes en Yemen. Bueno, podemos pensar que tal vez el mensaje apunta más a nivel interno, a elevar la moral de la sociedad israelí, a elevar ni hablar la imagen pública de Netanyahu, pero esa moral ya parece de nuevo desgastada en 2 semanas de espera de esto que es prácticamente una tortura. Entonces, estamos ante una situación muy delicada, yo creo que con información que todavía no está a la vista, pero con muchas preguntas y que creo que la sociedad israelí empieza a expresar de una forma más fuerte que antes sobre qué se ganó en términos de los intereses de defensa y de seguridad de Israel con estos asesinatos. Haniyeh fue reemplazado por Yahya Sinwar, el arquitecto del 7 de octubre. Con lo cual, yo no haría lo que hicieron algunos medios de comunicación de llamar a Haniyeh moderado, ni llamarlo el mediador, porque de repente, una vez que fue asesinado, aparecieron medios que lo planteaban como el principal negociador dentro de Qatar y cómo Israel va a matar al negociador. No era el negociador, ningún medio realmente lo presentaba de esa forma hasta que se murió, pero sí está claro que la designación ahora como jefe político también de Yahya Sinwar, la principal cara de Hamas dentro de la Franja de Gaza, no es una buena noticia para quienes esperaban que Hamas baje las armas y firme un cese al fuego a cambio de la liberación de los rehenes. Y esto nos lleva a un debate relacionado con la tensión entre Israel e Irán,
que no quiero dejar de mencionar en esta actividad, que es que todo indica que Hamás siente que está ganando la guerra. No en el sentido militar, pero sí en el sentido político. Ven un Israel cada vez más aislado, ven un Israel que cada vez está más lejos de cumplir la meta de victoria absoluta que prometió Netanyahu, y ahora ven también la posibilidad de que se intervengan de forma más directa Irán y Hezbollah, como jamás tenía la esperanza de que ocurriera al principio de la guerra. Esto todavía no es seguro, pero lo que sí es claro es que las chances de firmar en el futuro inmediato un acuerdo de cese al fuego y liberación de los rehenes como intercambio a favor en cambio de prisioneros palestinos, hoy parecen bastante enterradas, y así lo ve la mayoría de la sociedad israelí, lo cual indica que en el cálculo de prioridades por parte del gobierno de Israel, reafirmar la capacidad de disuasión del país, transmitir un mensaje claro a Irán, Hezbollah y sus aliados regionales, tomó precedencia por encima de la cuestión de los secuestrados. En esto me encantaría equivocarme, más que cualquier otra cosa de lo que estoy diciendo, pero esto no es una buena noticia para quienes esperaban que tal vez la guerra en Gaza estaba llegando a su recta final. Y acá tenemos que ver, como decía antes, claramente cuál va a ser la naturaleza del ataque iraní, si es que va a apuntar, como en abril, a desescalar o a escalar, cuál va a ser la naturaleza de la respuesta de Hezbollah, que posiblemente llegue separada de la respuesta iraní, y cómo eso va a afectar la guerra en Gaza que lleva más de 10 meses. Esta es un poco la situación en la que estamos, que es una situación compleja, donde Israel claramente está eligiendo entre escenarios malos. No estoy diciendo que sea fácil la situación de Israel, pero también esta decisión de escalar de una forma bastante osada el conflicto parece muy peligrosa, y eso me parece que encontramos un consenso entre los distintos analistas que empiezan a plantear, bueno, cuál es la consecuencia y cuáles pueden haber sido los factores. Y creo que esta idea de que la decisión de abrir este nuevo capítulo en este enfrentamiento que empezó el 7 de octubre tiene que responder necesariamente a algunos factores internos que lo hacen también muy complejo. Tiene que ver también con poner a Estados Unidos en un lugar incómodo, un Estados Unidos que se pone cada vez más en modo electoral y para el cual esta guerra y ahora esta tensión pone un lugar muy incómodo a los demócratas. Estados Unidos mandó ahora un submarino nuclear también para afirmar su presencia en la región y mostrar que su prioridad, que es evitar una escalada regional, es algo que están dispuestos a ponerle también fuerza atrás de esas afirmaciones, y que no va a quedar solamente en el campo de lo diplomático. Ahora, todavía es temprano para saber si va a haber una colaboración regional como vimos en abril, si Jordania va a cumplir el rol clave que cumplió en el ataque iraní anterior, y ni siquiera sabemos la naturaleza de la respuesta iraní. Dieron a entender que esto puede llegar a ser en algún centro de poder, de toma de decisiones, alguna base militar o algún lugar del gobierno israelí, pero también puede haber pérdidas civiles, y esto implicaría una escalada importante. Y como decía al principio, nadie acá está exento de cometer errores. Y acá un error cometido por cualquiera de las partes que lleva una escalada mayor de la deseada puede hacer que esta situación rápidamente salga del control de cualquiera de los actores involucrados. Y eso denota un poco lo peligroso de la situación. Bueno, para agregar algo a esto, habría que pintar un poco también cómo es el escenario interno en Israel, porque si nos preguntamos dónde estamos hoy, ¿no? Volviendo al punto inicial de la pregunta, tendríamos que observar una sociedad sumamente tensa, angustiada, desgastada, y, y aquí también un contexto un tanto excepcional respecto a lo mucho que se está extendiendo el gobierno de Netanyahu, que tiene un carácter en parte provisional, y que justamente esta situación también se inscribe dentro de un proyecto político que en algún punto escapa a la estrategia, la ambición personal que Netanyahu puede tener como líder, incluso ya generando cada vez más incomodidad, por no decir ya distintas fisuras dentro del Likud respecto de las exigencias, las demandas, las expectativas de funcionarios como Smotrich o Ben-Gvir. Y en este aspecto, que se tome esta situación de indefinición
de la guerra y su prolongación en el tiempo, también está permitiendo llevar a un extremo el tema del golpe judicial, que es uno de los puntos que nos permiten explicar cómo llegamos hasta el presente, ¿no? Dónde estamos hoy. Entonces, hoy se anunció, de hecho, una intención de reimpulsar las medidas que desde el gobierno llevaron a plantear la reforma política, un rediseño institucional de la relación entre la Knesset y la Corte Suprema. Entonces, bueno, mientras en Israel se espera un ataque inminente de Irán, sea desde Irán, desde el Líbano con Hezbollah, o ambos juntos, o como sea, dentro de la sociedad israelí, si pensamos en términos de errores o de cómo se desgastan y llegan a un punto sin retorno ciertas estrategias, bueno, por un lado habría que decir que el contexto cotidiano de muertes en Cisjordania, en Jerusalén, las pequeñas situaciones, las microviolencias, los pequeños atentados, forman parte de este paisaje terrible. El fin de semana tuvimos un par de episodios al respecto, siempre hay más, pero son todos lamentables y acá hay una tensión cada vez más grande entre, por un lado, dentro de sobre todo las juventudes del movimiento colono y de los sectores más radicalizados, ultra ortodoxos y ultranacionalistas de la sociedad israelí, una tensión muy grande con las instituciones estatales, no solo por el hecho de cómo reaccionan, por ejemplo, ante el reclutamiento, ¿no? Y la reforma de la ley de reclutamiento, sino cómo reaccionan ante la autoridad de la policía y del ejército. Muchas veces se dan instancias donde hay una complementariedad de intereses entre eh, parte del movimiento colono y distintas fuerzas del ejército cercanas, a ONG, fundaciones de rabinos que participan de la expansión de los asentamientos en Cisjordania, pero esta fisura a nivel social y político, donde en algunos casos se desafía a las autoridades del ejército, donde se las enfrenta cuerpo a cuerpo, y, y donde esto termina siendo emblemático, termina siendo sintomático de una fisura muy grande entre buena parte de la sociedad que protesta semana a semana contra el gobierno de Netanyahu, que pide por la liberación de los rehenes, que pide por un cese al fuego. Bueno, dentro de la sociedad israelí hay tensiones muy grandes. Entonces, si pensamos dónde estamos parados hoy, tenemos que reseñar eso y también pensar en cómo todas estas tensiones llevaron a que la sociedad estuviese más distraída, estuviese más expuesta, más vulnerable a que se cometiera el atentado, el pogrom del 7 de octubre. Y en este aspecto, algo que también está desgastado y deteriorado es que ante la falta de respuesta política, ya durante décadas, habría que retrotraernos a la segunda intifada, se ha impuesto la estrategia militar, ¿no? Y respecto a esto, eh, también hay un agotamiento de la táctica de cortar el césped, ¿no? De eliminar la capacidad de daño del enemigo hasta un próximo encuentro. Esto ya está absolutamente perimido, y un rasgo que también nos permite ilustrarlo es justamente que hoy por hoy la cúpula del ejército israelí tiene que prepararse para cualquier cosa. O sea, tiene que aprobar eh, la posibilidad de maniobras militares que impliquen un potencial acceso a la jurisdicción libanesa, o sea, volver a invadir Líbano en caso de que sea necesario. O sea, ya manejándose con un nivel de cálculo que escapa a los ataques estratégicos selectivos como los que mencionó Kevin, como podemos pensar. eh,
aunque no se ha arrogado el gobierno israelí la responsabilidad de la muerte de Haniyeh, Netanyahu salió en televisión festejándolo y festejándose esta gloria de cómo Israel puede eliminar a sus enemigos, bueno, básicamente dando a entender que sí había una autoría ahí, pero también como se ha eliminado en el pasado a un científico nuclear iraní, eh, a Fakhrizadeh en 2020, Mohsen Fakhrizadeh. Bueno, tenemos casos infinitos respecto de Siria, de los movimientos de Hezbollah, fuerzas proiraníes, para boicotear el reabastecimiento de Hezbollah. Así que esas estrategias también están perimidas. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un contexto donde de alguna manera todo está abierto y es posible. Para redondear un poco esto también, en el dónde estamos parados, habría que señalar dónde están las grandes potencias y pese a todas las críticas y objeciones que se vieron estos últimos días con el ataque, por ejemplo, a este complejo de escuela, de mezquita en la Franja de Gaza, donde también hay informaciones cruzadas respecto de la cantidad de muertes, de quiénes son los muertos, de la cantidad de chicos y mujeres, de la cantidad de militantes de Hamas, informaciones cruzadas que los medios toman apresuradamente, que las fuerzas de defensa de Israel anuncian distintas de lo que anuncia el Ministerio de Salud de Hamas, pero eh, vinculado a esto, eh, habría que decir que estamos también en un momento donde, aunque hay objeciones respecto de las tácticas del ejército israelí, donde se pronuncian fuertemente la Secretaría General de las Naciones Unidas, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, como ocurrió este fin de semana, hoy por hoy un comunicado conjunto de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y de Italia, apoyando al Estado de Israel y diciendo que en caso de producirse un ataque grave, ellos apoyan al Estado de Israel y que conminan a desescalar y alcanzar un cese al fuego, negociando con la intermediación de Egipto, con la intermediación de Qatar. Rusia también ha hecho lo propio tratando de calmar los ánimos dentro de Irán. Habría que explorar también ahí la relación de suministro de armas de Irán a Rusia, armamento que se implementa en el frente en Ucrania y viceversa, de Rusia a Irán, de manera tal que, bueno, eso también hay que ponerlo en la escena hoy, pero bueno, podemos trabajarlo por ahí más adelante. Eh, bueno, por último, hasta el propio Papa se ha manifestado al respecto, ¿no? Es decir, hasta Antonio Guterres, que es muy crítico del Estado de Israel, también ha llamado a desescalar. Así que bueno, para completar el mapa de dónde estamos, las potencias, los grandes actores a nivel internacional han también conminado a desescalar las tensiones. Gracias, Ignacio. Recibimos muchas preguntas justamente sobre la situación con respecto al gobierno iraní. Voy a agrupar algunas de las preguntas que giran en torno al rol de Irán. Vamos a comenzar por una pregunta que nos acercó Ernesto Alasraqui. Dice que Kevin hizo alusión a posibles diferencias, entendió que tácticas entre organizaciones integrantes del llamado eje de resistencia, y qué hay de esto, cómo puede verse desde Irán. Continúo con otras preguntas que tienen que ver con Irán para ver si las quieren responder en conjunto. Alejandro Label nos dice, buenas noches, justamente respecto de ese eje que coordina a Estados Unidos para repeler los ataques de Irán y sus proxies. ¿Arabia Saudita tiene un rol proactivo en la defensa de Israel? ¿Podría derribar drones y misiles de Irán para protegerlo? ¿Hasta dónde llega esa normalización incipiente entre ambas naciones? Tenemos la siguiente pregunta de Ernesto también, que dice, dado el curioso accidente en el que murió Raisi y las diferencias que se observa ahora respecto de la respuesta a dar a Israel, ¿puede pensarse que se ha abierto una fisura más honda en el régimen iraní?
Hay otras preguntas que incluyen tanto Irán como Estados Unidos y tienen que ver con el escenario político en Estados Unidos. Em, a ver, Jeremías Abulafia nos pregunta si, teniendo en cuenta la coyuntura actual, si sienten que las elecciones en Estados Unidos afectarían el plan posguerra y actual situación en Israel. Y por otro lado, si creen que un ataque con apoyo de los civiles iraníes podría llegar a derrocar al gobierno iraní y el consecuente cambio en el régimen ayudaría a Israel. Vamos hasta ahí con las preguntas porque son muchas. Eh, ¿Quién querría comenzar con todas estas incertidumbres? Como vos quieras, Nacho. Dale, sí, podemos hacerlo conversado también, si te parece. Eh, Fantástico. sí, Dale. a ver, un punto que por ahí podemos despejarlo, capaz que es más concreto. El tema de Arabia Saudita, aunque también es un mundo para conversar, porque está inmiscuido en no menos asuntos, ¿no? Es decir, también es un actor que en sí mismo tiene un interés concreto en seguir todo lo que sucede en Irán y por lo tanto todo lo que afecte a su influencia en el Golfo y en la región, pero también especialmente interesado en la situación particular en Yemen, donde sabemos que Irán acompaña, apoya, entrena a los hutíes. El grado de compromiso de esta participación iraní es posiblemente menor al que ha tenido en Siria a lo largo de los mismos años, porque es un tema que también se proyecta desde la primavera árabe, pero no es menos problemático para Arabia Saudita, habría que agregar para Emiratos Árabes Unidos, y ya vimos que esta relación permite a los hutíes atacar más allá de la distancia eh, digamos, geográfica respecto del país vecino de Arabia Saudita, atacar con armamento iraní el Estado de Israel. Entonces, eh, Arabia Saudita no es un país desinteresado de la situación, muy por lo contrario, pero también habría que agregar que en el marco de la agenda propia que tiene en este momento el líder político saudí, que es este príncipe heredero Mohammed bin Salman, desde hace años que Arabia Saudita también enfrenta sanciones norteamericanas respecto a la compra de armamento norteamericano. Y precisamente dentro del menú de opciones, o el juego de incentivos, por ejemplo, vinculado a una posible oficialización, en la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, está el acceso al mercado de armas americano, ni hablar también israelí potencialmente, como ocurre con Emiratos Árabes Unidos, que ya es un socio estratégico oficial del Estado de Israel desde hace poquitos años, pero justamente los últimos días, creo que desde la semana pasada, que se viene hablando cada vez más, con más intensidad y en voz alta de un posible levantamiento de esta suspensión como un elemento para que Arabia Saudita se exprese contundentemente a favor del Estado de Israel. En el ataque del 13 de abril pasado, se estima que Arabia Saudita y Jordania se sabe con más claridad, pero de Arabia Saudita por lo menos no era algo, podría decir uno, entre comillas, tal vez tan esperado, aunque probablemente sí. Ambos países detuvieron parte de, el armamento que fue disparado hacia el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, ese también es un punto. Aliado oficial o no, ya digamos, podemos estimar que en esta situación también podría acompañar a sus aliados occidentales y seguir una línea que si bien no le permita entrar en un conflicto directo con Irán, sí poner en claro que todo lo que atraviese su espacio aéreo lo va a derribar. Y esto es una política en sí misma, o sea, es una política de seguridad en sí misma más allá de lo que ocurra con Israel. Porque el mismo
criterio tendría que aplicarse si ocurriese algo desde Yemen? Bueno, de manera tal que Arabia Saudita lo podemos ubicar más o menos en esta posición. Em, Tenemos otros puntos para conversar. Sí, solo Eh, sumaría, si te parece, Dale. Nacho, Sí, con respecto al tema saudí, además obviamente estoy de acuerdo con lo que vos decís, sí me parece algo digno de mencionar que en los últimos meses Arabia Saudita, al menos por trascendidos, pero que suelen ser bastante confiables de parte de la familia real, plantearon que el 7 de octubre, que también podemos leerlo a partir de varios objetivos, el 7 de octubre fue muchas cosas a la vez y persiguió varios objetivos, pero dijeron que el 7 de octubre había existido para evitar la normalización de los vínculos entre Arabia Saudita e Israel. Y esto es, si bien llega por canales informales, una especie de reconocimiento de que eso es lo que iba a pasar si no hubiese comenzado la guerra, lo cual nos da a entender un poquito el lugar difícil en el que se encuentra Arabia Saudita, y podemos mencionar también a Emiratos Árabes y otros países de la región, de por un lado ver a Irán como una amenaza muy fuerte en la región, pero al mismo tiempo tener que, al menos en la teoría, expresar algún tipo de solidaridad con la causa palestina que no termina de desaparecer del todo, a pesar de los pronósticos de los últimos años de que había perdido su ascendente y demás. Bueno, el 7 de octubre lo llevó de vuelta al centro, pero está claro que Arabia Saudita no derramó muchas lágrimas por el ataque realizado contra Irán. Está claro también que si no antes, al menos cuando termine la guerra, ese proceso de normalización seguramente vuelva. Y en lugar de Arabia Saudita, digo, Arabia Saudita no estuvo dispuesto a exponerse de la forma que lo hizo Jordania en abril, pero eso no nos indica que necesariamente cumplan ambos países el mismo rol. Está claro que ven a Irán y a los diferentes brazos de la presencia iraní en la región como hoy su principal amenaza regional, y en ese sentido, si bien todavía no lo pueden hacer oficial, Israel es, no sé si llamarlo un aliado, pero un socio estratégico en algunos sentidos. sí, sí, sí. Muy, muy de acuerdo. Em, a ver, podemos pasar por ahí a otro punto, como para no Sí, ¿Crees olvidarnos. que responda el tema de las fisuras dentro del bloque del eje de la resistencia que preguntó Ernesto? sí, por Sí, favor, dale, dale. me parece bien. Yo lo planteé dentro de Irán, pero podemos expandirlo al sistema de alianzas. Sí, Sí, dale, sí, si quieres arrancar. dale, sumando a lo que dice Ignacio, está claro que el eje de la resistencia está compuesto por diferentes actores, y no es lo mismo la situación, por ejemplo, de Hezbollah que de otros. Hezbollah, decíamos antes, está claro que tiene una influencia muy grande sobre el Líbano, también posibilitada por la fragmentación del mismo país, pero también Hezbollah tiene muy presente que es una fuerza impopular si salimos de la comunidad chiita del Líbano, un país que también está muy golpeado económica y políticamente en los últimos años, y creo que la forma en la cual Hezbollah actúe es el reflejo de dos dimensiones un poquito contradictorias. Uno es la necesidad de responder ante un asesinato que es mucho más trascendental que los asesinatos selectivos que existieron en el pasado del Líbano, pero por otro lado también saber que una guerra entre Líbano e Israel no va a traer ningún beneficio a la población libanesa, va a desgastar el Estado libanés, lo cual uno puede pensar puede ser un interés estratégico para Hezbollah como la otra fuerza armada importante que hay en el Líbano, pero no va a beneficiar la popularidad de Hezbollah dentro del Líbano, por lo tanto, también ubicaría a Hezbollah dentro de las fuerzas que no quieren una escalada regional, al menos en este momento. Y eso también lo podemos ver en el tipo de intervención que Hezbollah viene cumpliendo desde que empezó la guerra, que es mantener caliente la frontera, transmitir el mensaje de que están ahí, funcionar como una segunda fuerza que disuade cualquier tipo de intento israelí de atacar Irán, porque saben que tienen al Líbano en la frontera, saben que el Líbano tiene la capacidad de hacer daño mucho más grande que la que tiene Hamas, de acuerdo a varios observadores, es el actor no estatal mejor armado del mundo, posiblemente con 100.000 proyectiles o algo así apuntados a Israel, los números exactos no están claros, tampoco de combatientes, pero en un ataque aéreo no tiene chance, no tiene fuerza aérea. Irán también tendrá un ejército más grande, pero su fuerza aérea tiene todavía aviones de los años 80. Entonces, podemos ver que está claro que ninguno de esos dos países quiere ir a la guerra total contra Israel.
podría tener menos confianza de esto de parte de los hutíes, que es el actor menos institucionalizado en este momento del eje de la resistencia, de acuerdo a cómo vienen accionando. Es un actor que también tiene que demostrar también su lugar dentro del eje de la resistencia. Y creo que si pensamos ya no en el próximo paso, del cual sabemos poco, sino el siguiente paso ese, cómo Israel va a responder, y esto también lo pensaba en abril, pero mi predicción no se cumplió, lo debo reconocer, el componente houthi del eje de la resistencia es el eslabón más débil. Y es uno donde la situación en el Mar Rojo está llegando a un límite de la tolerancia posible, y la respuesta iraní puede llegar a dar a Israel la legitimidad internacional que necesita para encontrar una solución más certera frente a los hutíes. Y creo que entonces vamos a tener novedades por ese lado. Jamás está claro que tiene la necesidad de arrastrar a nuevos actores de una guerra de la cual puede estar ganando políticamente, pero militarmente no lo está haciendo, y complicar así la situación con Israel. Si eventualmente apunta un acuerdo, meter a nuevos actores dentro de la contienda también va a mejorar los términos de ese acuerdo para el lado de Hamas. Y eso es un poquito sin entrar demasiado en profundidad, como yo veo que hay algunas diferencias dentro del llamado eje de la resistencia o eje del mal o los aliados iraníes en la región, muy a grandes rasgos. Sí, algo que me parece interesante marcar, que en general hay un punto común, aunque en cada situación esto se da distinto, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo de Arabia Saudita, me había quedado en el tintero y se me pasó, pero me parece importante, porque vos en algún momento señalaste esto del posicionamiento respecto de la causa palestina, sobre todo... eh, digamos, ningún actor dentro del mundo árabe puede públicamente desentenderse de eso, aunque sea en el plano declamativo. Y esto es un mensaje político muy fuerte para las sociedades de las petromonarquías, de los países árabes del Golfo. Porque por más que se trate de monarquías absolutas, su población también espera ese mensaje, ¿no? Entonces, públicamente es difícil postularse, mostrarse como aliados del Estado de Israel cuando queda pendiente la cuestión palestina. Entonces, hay en general una tendencia a mostrarse más eh, beligerantes, más radicales en algunos aspectos de lo que son verdaderamente los actores, ¿no? Y esto también se aplica a Hezbollah, a lo que decías recién, porque coincido, o sea, Hezbollah y el Líbano en general, hoy mismo dentro del Líbano trascendió en los medios que aparecen las calles con pegatinas de carteles diciendo no queremos guerra, pidiendo a Hezbollah que también desescale las hostilidades. Es un país que tiene una cefalea política grave hace muchos años, que eh, atraviesa también temas bastante complicados y resueltos como la explosión en el puerto, en la pandemia, pero una crisis económica fuertísima y también cierto descontento con Hezbollah hasta en las propias comunidades chiitas en el sur del país, ¿no? Entonces, ninguno a su manera y en su situación puede mostrarse débil. Públicamente tienen que expresar esta tendencia a ir adelante, incluso un paso más adelante de lo que estarían verdaderamente dispuestos a dar, lo que termina generando esta situación complicada, intrincada, donde si nadie puede dar el brazo a torcer, nos encontramos en este momento donde la línea se empuja más allá y se van cruzando nuevos puntos sin retornos, ¿no? Así que bueno, para ir también hilvanando un poco, me parece interesante marcar eso y sí, probablemente lo que señalas de los hutíes eh, también habría que engancharlo con el hecho que la actividad de los hutíes compromete seriamente la economía en el Mar Rojo, ¿no? Y por lo tanto el paso del Mediterráneo al Océano Índico. Esto compromete tantísimas economías. Es un tema de seguridad que ninguna potencia, ninguna empresa aseguradora, ninguna empresa naviera puede evitar. Así que, bueno, va más allá también de la cuestión del eje del mal, ¿no?
es un tema ya de comercio internacional que tiene que ser resuelto. Bien, Kevin Cohen nos escribió una pregunta para Kevin y otra para Ignacio. Para Kevin, en cuanto a la economía de las represalias que comentabas antes, desde una mirada estratégica, ¿no sería este el momento más propicio para eliminar la mayor cantidad de miembros de las vanguardias de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní? ¿No es preferible una serie de golpes juntos ahora que hay justificativos que seguir estirando la violencia a largo plazo? Esa sería la pregunta para Kevin y luego pasamos a la pregunta que es de la misma persona, pero hacia Ignacio y tiene que ver con otro eje. Perfecto, bueno, respondo a la pregunta de mi tocayo. Perdón que me fui recién un segundo, la gata me estaba pidiendo salir. A ver, por supuesto que aparecen frente a esta situación de mucha incertidumbre, preguntas de por qué no terminar las tareas pendientes de Israel. Y creo que esto también es parte de los problemas, que creo que este planteo no es ajeno a los marcos de toma de decisión, donde el conflicto entre Irán e Israel se ve como algo inevitable, entonces si va a ser inevitable, ¿por qué no aprovechar ahora? Y frente a eso tengo varias cosas para decir. En primer lugar, que esta guerra en la cual Israel se encuentra no es una guerra fácil como para plantear abrir nuevos frentes. Es una guerra que por otro lado también sería imposible si no fuese por la ayuda de Estados Unidos. Ayuda que ya empieza a demostrar muchas señales de desgaste como producto de la situación incómoda en la cual la guerra pone a Washington. Nosotros podemos ver que la ayuda económica en realidad nunca se cortó para la defensa de Israel, pero todo tipo de medida entendida, en primer lugar, como excesiva en cuanto al costo en la población civil, que lo hay, por supuesto, tanto porque esto es un conflicto asimétrico, que tienen grandes números de muertes civiles siempre, como también porque está el planteo legítimo que está sujeto a discusión, de cuán quirúrgico está haciendo Israel con los ataques en Gaza. Y esto implica que la situación en Estados Unidos no está para ser puesta a prueba, particularmente en el marco de elecciones en Estados Unidos en noviembre, elecciones que se ven muy ajustadas, elecciones que le pesan al Partido Demócrata porque tienen una corriente de opinión cada vez más fuerte dentro de su partido que plantea que o hay que cortar la ayuda económica o hay que condicionarla a la toma de determinadas posturas. Y esto, por supuesto, no está siendo ayudado por el estallido de violencia enorme, sobre el cual no hablamos mucho, en Cisjordania, entre colonos y palestinos, que amenaza con socavar todavía más el lugar de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah, que quedó totalmente desdibujado desde que estalló este conflicto. A esto se suma que abrir más frentes en la guerra en esa situación de debilidad en cuanto a las fuentes de apoyo puede ser potencialmente catastrófico. Hoy la mayoría de la sociedad israelí no considera que es posible una victoria total frente a Hamas. O sea, a diferencia muy grande, es un contraste muy grande con la opinión que había en octubre, es una minoría de los israelíes que piensan que esta guerra va a terminar con un cambio de régimen dentro de Gaza. Esa sigue siendo la postura oficial del gobierno israelí. La pregunta es hasta cuánto tiempo se puede sostener y con qué costo. Puede implicar renunciar a los secuestrados o ya asumir que todos o la mayoría de estos están muertos, pero puede implicar también condenarlos a esa situación. Puede implicar una pérdida de más soldados y eventualmente también que esto afecte a la población civil. Entonces, y esto es casi un consenso, por cierto, dentro de las autoridades de inteligencia y de seguridad de Israel. Si nosotros miramos, por ejemplo, los éxitos que se consiguieron en la guerra, alguien mencionaba la liberación de más de 100 secuestrados israelíes. Bueno, eso fue como resultado de un acuerdo diplomático. La pregunta es, y acá no va a haber diferencia, ¿qué es lo que se está dispuesto a pagar como costo para ese acuerdo diplomático? Y acá jamás nos está moviendo mucho de unos requisitos mínimos que son un cese al fuego permanente que permita que jamás se mantenga con el control de la Franja de Gaza y la liberación de varios miles de prisioneros palestinos
que están en cárceles israelíes. Esto es una situación que para un sector de la sociedad israelí es imposible de tolerar, pero es una demanda que también se va a complicar ante la posibilidad de que se abra un segundo y hasta un tercer frente de guerra. Entonces, creo que no pasa por la estimación de, bueno, aprovechar y terminar con esta amenaza. Hay experiencia también que nos muestra que estos líderes, que por cierto no son particularmente carismáticos, son fácilmente reemplazables, y que esto solamente, en algunos casos, y bueno, y yo no lloré por la muerte de Haniyeh ni nada por el estilo, pero quiero pensar más allá de las tácticas que puede implicar asesinar a uno de los líderes de estas agrupaciones y la demora temporal que puede implicar para determinadas operaciones. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo que tiene el gobierno israelí para salir de esta situación con una posición más segura? Esto es una guerra asimétrica, decía antes. La parte no estatal de una guerra asimétrica, lo único que tiene que hacer para ganar la guerra es sobrevivir. Y todo indica que jamás va a sobrevivir esta guerra. Porque para no hacerlo, la guerra puede llegar a durar un año más. E Israel no puede afrontar los costos ni materiales, ni humanos, ni políticos de una guerra que se extienda a eso. Ni hablar del aspecto moral de todo esto dentro de la franja de Gaza y el desgaste que implica para una sociedad que está movilizada por esta guerra. Entonces, no me parece a mí por lo menos una estrategia viable. No es una estrategia que le gane seguridad al Estado de Israel ni que mejore la muy vapuleada situación, el posicionamiento de Israel en el mundo, y no es un reemplazo de una solución diplomática que no planteo que tenga que incluir a Hamas y Hezbollah, pero por lo menos refuerce los sectores moderados que quedaron muy marginados por la dinámica de la región en las últimas décadas y también por el abandono de parte de las potencias de cualquier horizonte de resolución diplomática al conflicto. Gracias, Kevin. Tenemos la siguiente pregunta de Kevin Cohen a Ignacio y dice, en un contexto global de desaparición de las identidades nacionales tradicionales, como así también de las identidades religiosas y culturales, más allá de los dolores, temores y aislamiento del presente, ¿ves la posibilidad de que este conflicto lleve a los israelíes por un lado y a los judíos de la diáspora en el otro a aglutinarse y afianzarse en la identidad judía y o sionista? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Se me ocurren algunas lecturas para trabajarla. Recomiendo un libro de Saskia Sassen, Territorio, Autoridad y Derechos, un libro de 2006, creo. Está en castellano, se consigue. Así que, bueno, me parece que ahí hay algunos elementos para pensar un poco en torno a la pregunta. Voy a mencionar alguno que se me viene a la mente, pero también voy a abrir por otros lados. Respecto de lo que ocurre con las identidades nacionales, religiosas, étnicas, lo interesante del contexto de la globalización es que justamente, de alguna manera, implica, promueve una relación distinta entre el ciudadano, en los términos típicos con los que pensamos el apego, el arraigo de un sujeto que es un sujeto de derechos cívicos políticos que responde a un Estado-nación, pero que a la vez, a partir de la tecnología, también es un sujeto cosmopolita, ciudadano del mundo, etcétera, que puede entenderse y comulgar con ideologías, movimientos, grupos, establecer solidaridades con distintas formas de agrupación que van más allá de lo nacional, ¿no? Entonces hay una relación distinta entre el Estado y el ciudadano, en tanto el ciudadano es cada vez menos leal al Estado, y el Estado que tenemos hoy, que viene acumulando las transformaciones del pasaje del estado de bienestar al modelo neoliberal, y que viene relegando y dispensando de aquellas provisiones, servicios, en definitiva, de una relación distinta que tiene con la ciudadanía y con el ciudadano en sí como sujeto político, donde también el Estado, en tanto va asumiendo, por ejemplo, discursos que vienen del ámbito privado, involucra a fuerzas privadas, agencias privadas para ejercer funciones de soberanía. Y esto en el Estado de Israel se nota mucho y se ve en la imbricación
con la cual el movimiento colono y las fundaciones y las empresas privadas del movimiento colono aportan, por ejemplo, elementos que hacen a la expansión de las fuerzas de seguridad de manera informal en Jerusalén, en Cisjordania, patrullando con personal armado privado, ejerciendo el control de los sistemas de cámaras, mapeando a nivel satelital, administrando sistemas de datos biométricos. Entonces, dentro de la construcción del Estado y de las fronteras estatales participan nuevos actores y a la vez dentro del Estado el ciudadano se desentiende de su nacionalidad. Y ocurre, por ejemplo, en la diáspora que en ese desentendimiento de la imbricación histórica desde por lo menos hace un siglo de lo judío con lo israelí, hay nuevas generaciones que en todo caso relegan lo israelí, el sionismo, y no quieren saber más nada con eso porque empiezan a entender su identidad en otros términos y vinculándola con una lectura diferente de su crianza, de su escolarización, repudiando, de hecho, incluso los judíos que hay en su identidad, como ciudadanos norteamericanos judíos, con algún vínculo con el Estado de Israel, en términos comunitarios, institucionales, escolares, familiares, lo que fuera, ¿no? Si bien hay en esta especie em, de régimen más lábil, más flexible, donde uno puede ser ciudadano de un país, pero también vincularse con comunidades de otros sitios, si bien ocurre que en torno a la consigna de libérenlos ya o bring them home, como querramos decir, no sé, a mí se me viene más la sigla en inglés porque la tengo mucho más vista en inglés, pero si bien en torno a eso, a la liberación de los rehenes, eh, hay cantidad de personalidades, influencers, información, grupos de WhatsApp, em, eh, podríamos decir también campañas de recaudación de fondos, eventos, de organización de eventos, de circulación también de materiales para visibilizar, para concientizar, y esto genera comunidades y puede ser que en algún punto muchos judíos hoy por hoy se sientan más cercanos desde la diáspora al Estado de Israel, muchos otros, y sobre todo en Estados Unidos, ya que había una pregunta sobre Estados Unidos, no, y especialmente en Estados Unidos cada vez menos o por lo menos esto también ha entrado en crisis, y esto implica una reconfiguración de la identidad judía diaspórica, porque hay una incomodidad respecto de cómo el judío se vincula con lo LGBTQ+, lo negro, lo árabe, lo musulmán, lo latino. De repente, lo judío parece ser escindido, separado de su historia, junto a las causas de cantidad de comunidades, minorías, etcétera, donde los judíos han sido partícipes y a veces actores claves en esas historias de expansiones de derechos, y esto lo tenemos que, digamos, ligar a lo que había dicho antes. Si hablamos de derechos, hablamos de ciudadanos de un Estado-nación, y para el caso de Estados Unidos esto es importante porque los judíos fueron grandes partícipes del movimiento de derechos civiles en los años 60 acompañando a la comunidad afroamericana. En el presente hay una especie de cisma, entonces no podemos dar por hecho que cuando estamos viendo qué ocurre en las diásporas respecto de los judíos en Estados Unidos, en Europa, donde de hecho las comunidades francesas, alemanas, etcétera, en general se ven más solitarias, más, amenazadas, hay más episodios tal vez violentos en términos convivenciales con grupos de ultraderecha nacionalistas, cosa que hay que tener cuidado porque este no es un contexto donde la globalización disipa, diluye las identidades nacionales, sino que en muchos casos las intensifica, las trae nuevamente a escena, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, el tema de los movimientos xenofóbicos, antirrefugiados, antimigrantes. Bueno, todos esos discursos forman parte de una vuelta de los nacionalismos a la vida política. Así que ese es un punto, pero al mismo tiempo podríamos decir que en América Latina y especialmente acá en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, últimamente hubo episodios bastante graves quizás más en Uruguay, en la academia, por ejemplo, respecto de cómo comprender, de cómo eh,
inclusive vivenciar la experiencia de convivencia entre académicos judíos con trayectoria en el Estado de Israel y su inserción en una comunidad que además es un mercado de trabajo, que además es un espacio de reconocimientos de esas trayectorias. Bueno, en algunos casos se ha llegado a puntos bastante graves de cancelación de personajes concretos. Entonces, bueno, ¿cómo conviven los nacionalismos hoy con lo judío y con el sionismo, o lo que se entiende por sionismo, que no podemos tampoco dar por hecho que hay una comprensión muy clara ni muy atinada de lo que representa históricamente el sionismo y lo que el gobierno actual del Estado de Israel representa hoy? Bueno, respecto a eso, justamente me parece que lo interesante de la pregunta es que nos tendría que hacer observar cómo entran a la escena, al espacio público, a la calle, por un lado, un evento comunitario el lunes después de el fatídico y terrible sábado del 7 de octubre, donde hubo un evento comunitario, donde estaban casi todas las expresiones de la comunidad judía porteña por lo menos, pero al mismo tiempo habría una contramarcha contra un evento de duelo de distintas fuerzas políticas que llegaron a algunas expresiones vergonzantes, como igualar Maguen David a la bandera de Israel a la bandera nazi antes que se produjera la guerra, tan solo con el 7 de octubre en los titulares de los diarios. Entonces, de vuelta, ¿cómo conviven los nacionalismos con lo judío hoy y con la existencia del Estado de Israel, que le resulta incómoda a tantos imaginarios? También entra en un nuevo episodio, pero no me apresuraría a pensar que la religión, la etnia y las naciones están en retroceso. En todo caso, dialogan con la globalización de una manera que es interesante, que requiere atención, eh, y que en algunos casos puede acercar a la diáspora con Israel y en otros casos puede terminar generando situaciones que no eran tan conocidas hasta el presente, de repudio, de rechazo, de distanciamiento. Gracias, Ignacio, por una reflexión filosófica sobre los futuros posibles escenarios de nuestras identidades. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente voy a juntar las últimas dos preguntas para que quizás nos puedan brindar un pantallazo de lo que consideran que puede suceder. Liliana Griskan pregunta cómo explicar la aparente contradicción entre las manifestaciones críticas de la sociedad israelí y la escasa disposición para adherir a la solución política del conflicto por medio de la creación de dos estados. La vamos a juntar con la pregunta de Fabián Brudny, que consulta cómo ven la posibilidad que en Israel haya una alianza de partidos dispuestos a acabar la guerra. Sí, si querés, empiezo yo. A ver, la situación política interior dentro de Israel es bastante particular. Lo que vemos desde que empezó la guerra es un deterioro muy grande de la imagen pública de Netanyahu, que de acuerdo a muchas encuestas estaría recibiendo, si las elecciones fueran mañana, la mitad más o menos de los escaños que tiene hoy en día en el Parlamento, y donde el Likud dejaría de ser la principal fuerza política. Esto no significa necesariamente un vuelco de los israelíes masivamente a la izquierda. La izquierda de Israel tiene varios desafíos, y por izquierda no me refiero a la izquierda en el mismo sentido que le damos acá en Argentina, no me refiero necesariamente a mayor intervención en la economía, ni cuestiones de religión y Estado que están vigentes en Israel, pero principalmente en términos del conflicto con los palestinos y la cuestión de los territorios del 67. Eso es lo que divide izquierda y derecha, palomas y halcones. Y sobre todo la fe que se tiene con respecto a una solución política, a veces vista como contradicción, aunque no necesariamente tendría que serlo, sobre la necesidad de una estrategia militar. Y lo que vemos es que en los últimos, particularmente 20, 25 años, la segunda intifada muchas veces se plantea como un momento bisagra dentro de varios. La opción por los dos estados, la idea de una solución diplomática, viene perdiendo fuerza dentro de la sociedad israelí. Tanto por quienes piensan que no hay un socio, un interlocutor válido del otro lado,
como básicamente lo que vemos es un creciente pesimismo frente al conflicto y una aceptación de que tal vez es algo que va a existir de forma permanente. Esta idea de tener que vivir por la espada y que la única estrategia que tiene Israel para asegurar su supervivencia es su fortaleza militar. Ahora, el gobierno actual es un reflejo de eso, y yo creo que estas narrativas necesariamente van a tener que ser puestas en duda una vez que exista el tiempo para procesar el impacto del 7 de octubre y todo lo que pasó a continuación. Que yo creo que una de las grandes tragedias, tal vez menor en comparación a todos los demás, es que no hubo un tiempo para procesarlo. Israel pasó directo de la tragedia del 7 de octubre a una guerra, y la guerra y la cuestión de los secuestrados pasó a ocupar un lugar central, y así como en los primeros días después del 7 de octubre se puso de moda, o fue como trending topic, la idea de la concepcia, la concepción de seguridad que había fracasado el 7 de octubre, todavía no está claro cuál es la concepción que se va a imponer. Como pilar, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, pero en la gran mayoría de ellos Netanyahu es el común denominador, está la idea de que la seguridad es el máximo horizonte al cual puede aspirar Israel, porque la paz no es posible. Y el 7 de octubre, por supuesto que va a estar sujeto a debate, historiadores van a hablar del tema durante mucho tiempo, puede ser visto como una forma de reforzar esa idea. Vieron que no había con quién hablar, nos confiamos y así no fue. Pero también puede ser visto de otra forma, que es frente a la falta de un horizonte diplomático, se fortalecieron los sectores más extremos, más beligerantes dentro de la sociedad palestina, y el 7 de octubre es también una demostración de que no hay una estrategia basada en la seguridad que puede traer seguridad. En otras palabras, que cuando no hay paz, eventualmente tampoco hay seguridad, por más asimetría tecnológica y militar que pueda haber entre las partes. Y creo que también, porque esto a Ignacio también le habrá pasado, quienes participamos de la conversación mediática nos invadían con preguntas de cómo fue posible el 7 de octubre. Y creo que una paradoja es que el 7 de octubre fue posible porque la superioridad militar se convirtió en la columna de la concepción de seguridad de Israel. Y esto creo que tiene que ser, y esto digo, fui presentado también como presidente de Emirates Argentina, en este sentido no lo oculto, reforzar la idea de que no hay a largo plazo seguridad si no viene acompañado de un esfuerzo real por la paz. Por más imposible que parezca por momentos, por más lejana que parezca, y creo que no hay casi israelíes que piensan que la paz va a ser posible mañana o el año que viene o en el horizonte cercano, pero al menos un proceso que nos acerque y que fortalezca a los sectores palestinos moderados y que permitan marginar a Hamas dentro de toda la historia. Acá no hablamos sobre una gran conversación que hay en Israel, que es el día después. Suponiendo que Hamas es debilitado, derrocado, eliminado, lo que sea, ¿qué va a pasar con Gaza? Y está claro que ese escenario no puede, para garantizar la seguridad de los israelíes, incluir a Hamas, ciertamente no dentro de la estructura de poder dentro de Gaza, pero entonces queda la pregunta de, entonces, ¿quién va a gobernar Gaza? ¿Quién va a definir el futuro de la vida de 2.300.000 personas que viven en la franja de Gaza? ¿Quién va a determinar el vínculo de los gazatíes con Israel en el día de mañana? Porque ninguna de las poblaciones se va a ir a ningún lado. Hay que aceptarlo como base de cualquier tipo de propuesta moralmente legítima para resolver este conflicto. Entonces, esa es una imposibilidad grande, el escepticismo importante que hay dentro de la sociedad israelí, que también tiene su paralelo en la sociedad palestina. Sería hermoso decir que Hamas es una dictadura que no representa a nadie dentro de Gaza, pero las encuestas muestran que Hamas sigue fuerte en cuanto a apoyo popular. Y esto puede presentar un escenario bastante pesimista a futuro, pero digo, en su momento la Alemania nazi también fue desnazificada exitosamente y hoy Alemania es otro país. Entonces creo que es momento de pensar, bueno, cuál es la estrategia que se va a tener para desjamasificar la franja de Gaza y garantizar algún tipo de escenario estable de convivencia entre Israel y los palestinos. Creo que la Autoridad Nacional Palestina, tan vapuleada por su propia dinámica y por las políticas asumidas por los gobiernos israelíes, ahí cumple un rol clave. Pero ya hablé demasiado. Dejo a Ignacio hablar. No, yo acompaño el deseo de paz, señor presidente, y si podemos aportar alguna sustancia cuantitativa a la encuesta, al tema encuesta, eh,
no solo en Gaza, ¿no? El apoyo a Hamás. En una encuesta reciente que cerró el 1 de junio, a una muestra de 1.570 adultos, tanto de la Franja de Gaza como en Cisjordania, da que digamos, el regreso de Hamás como autoridad regente tiene un apoyo muy alto, o sea, tiene un apoyo muy alto en la Franja de Gaza, el 52%, pero en Cisjordania del 64%. ¿No? 64, o sea, es bastante más. Bueno, después nada, podemos irnos un poco por otros resultados de esta encuesta, que es de un centro de análisis palestino, sobre el nivel de adhesión a distintos líderes, pero bueno, creo que no tenemos mucho tiempo para eso, así que simplemente quería hacer ese comentario. Y respecto a que no me parece menor, ¿no? Porque lo que planteas es notable, por cómo desjamasificar, ¿no? En general, en los cánticos en Estados Unidos, en noviembre y diciembre pasado, eh, cada vez que se daban esas situaciones de confrontación entre grupos, y en general hipermayoritariamente pro-palestinos, cuando se decía Free, Free Palestine, el canto del otro lado es de jamás, ¿no? O sea, liberar a Palestina de jamás. Se responde como un canon, casi, ¿no? Entonces, bueno. No es un tema menor, pero volviendo a la pregunta sobre la relación entre las manifestaciones críticas de la sociedad israelí y la posibilidad de una alianza interpartidaria, según lo que entendí, para acabar la guerra. Habría que marcar una o dos cosas, y con eso por ahí cerramos, entiendo también por los tiempos. En primer lugar, hace poco tuvimos una experiencia de alianza interpartidaria que fue un breve lapso en este largo gobierno capitaneado por Netanyahu, que no es un solo gobierno porque fueron distintas Knesset, o sea, distintas coaliciones donde la cosa se fue derechizando progresivamente cada vez más hasta llegar a esta situación donde no tenemos ningún partido de centro ni de centro izquierda. En algún momento los hubo, en algún momento Tzipi Livni fue un actor político relevante en el armado de coalición con Netanyahu. Hace rato que eso ya no está en el mapa, pero hace poquito tuvimos esta experiencia de Bennett, Lapid, y en ese caso hubo algo bastante extraordinario, que es que hasta hubo un partido árabe y musulmán participando de una coalición de gobierno, y esto, si bien fue provisorio, no terminó dando resultado, porque la convivencia entre las fuerzas políticas israelíes en general no es buena, y lamentablemente, por lo menos en términos partidarios, la historia de las adhesiones de los distintos sectores que apoyan correspondientemente a cada partido individualmente, terminan generando una especie de suma cero, cuando el progresismo, los sectores de centro izquierda, de la parte que se clasifica en Israel y en inglés como sionista, los judíos seculares, más bien, los judíos laicos, que pueden apoyar a partidos como Abodá tradicionalmente, o a Meretz en todo caso, eh, la perspectiva de que se forme una coalición con partidos árabes siempre termina mermando, termina restando los apoyos a nivel cuantitativo. Como que si ese escenario se fuera a dar, la gente votaría menos a esos partidos y se inclinaría por otras opciones, menos de centro izquierda y llevando del centro hacia la centro derecha, ¿no? O bien generando apatía electoral, no votar, que también es una tendencia, ¿no? Y es una tendencia grande entre los palestinos israelíes, los árabes israelíes, que son ciudadanos de Israel que en general no votan por una cuestión de rechazo al sistema en el que viven, etcétera, que más o menos entiendo que más o menos conocemos la situación quienes estamos interesados en esto, así que lo obvio un poco ahora a los efectos de ir más rápido, pero hay distintos sectores que de por sí o votan poco o votan cada vez menos y están menos convencidos de los partidos que tradicionalmente los representarían, y esto da lugar a la vez a que participen progresivamente más
apalancados por casi unidades básicas, desde el templo, desde la sinagoga, por rabinos ultra ortodoxos que apoyan a Ben Gvir, que apoyan a Smotrich y que alientan a votar coaliciones donde estos sean factores que terminan casi atrincherándose en la Knesset, generando una especie de factor de extorsión a Netanyahu mismo, que tiene su propia agenda, pero que también no tiene ningún problema en vincularla con la de estos partidos que en algún momento hasta fueron proscriptos dentro del mismo Estado de Israel. Lo que sí hay, por otro lado, si vamos más allá de las limitaciones que supone el tema multipartidario, es lo que ocurre en la calle. Y esta situación de gravedad, de tensión, de hostilidad, de violencia, de guerra, de rehenes que no son liberados, de expectativa de ataques cotidianos desde Hezbollah todos los días, ha llevado también a que dentro del Estado de Israel se forme la Guardia Humanitaria, que se formen nuevas agrupaciones en las calles, en el espacio público, y estas son fuerzas que tienen que pensarse como fuerzas democratizadoras, ¿no? Entonces, si se puede pensar en deshamasificar Gaza y Palestina en general, porque habría que pensar también en Cisjordania, el apoyo que tiene Hamás en Cisjordania, que mencioné antes, habría que ver también cómo volver a democratizar la vida política en el Estado de Israel para alejarnos cada vez más de los discursos de Ben Gvir y Smotrich que alientan una guerra infinita, para ver cómo dentro del contexto del Día de Jerusalén se forman grupos que protegen a los comerciantes en el Shuk, en la ciudad vieja de Jerusalén, contra los desmanes que estos grupos de la ultraortodoxia tienden a ir a casi linchar, ¿no? A distintos comerciantes musulmanes, árabes, de manera tal que también hay judíos y musulmanes, judíos y árabes, judíos y drusos, israelíes trabajando juntos por la paz. Tenemos la expresión de mujeres luchando por la paz, donde hay madres, mujeres judías, israelíes y palestinas trabajando juntas. Estas son fuerzas que no tienen que ser soslayadas cuando pensamos en esta situación, ¿no? Entonces, quizás no es por el lado de los partidos tradicionales. Quizás eventualmente alguien como Lapid tiene más chances de reemplazarlo a Netanyahu que otra gente, que otros líderes de otros partidos. Pero en el fondo, una transformación radical de la sociedad israelí se gestará al calor de estas iniciativas y están y son parte de la vida cotidiana, semana a semana, en el Estado de Israel. Así que bueno, de ellos podemos esperar mucho también. Les agradecemos enormemente a Ignacio Rujansky y a Kevin Ari Levin por sus extensas y profundas reflexiones. Le agradecemos también al público por su participación activa y sus interesantes preguntas. Hemos recorrido un camino complejo al abordar el conflicto actual, explorando las diversas capas de los acontecimientos que nos trajeron hasta acá, la política en la región y los escenarios tanto actuales como los posibles a futuro, desde las organizaciones convocantes, Tzavta Usina Cultural, el periódico Innovación, el partido político Meretz Argentina, Centro Progresista Judío de Chile, Meretz Uruguay y Meretz Venezuela. Creemos que estos espacios de encuentro, circulación de la información y profundización son fundamentales para construir nuestro pensamiento crítico hoy en día. Pedimos una vez más por el regreso de las 115 personas secuestradas, que retornen pronto a sus hogares con sus familiares, y pedimos por la paz en Medio Oriente. Les agradecemos y esperamos encontrarnos en escenarios más optimistas en los próximos encuentros. Muchas gracias. Sure.